Hemos invitado al ingeniero Ibar Arana, experto en cambio climático, para que a partir de sus reflexiones intentemos entender un tema que desde hace algún tiempo ya lo estamos abordando. Aproximadamente 2 meses atrás se había alertado ya sobre el hecho de que habían problemas con alguna de las represas en términos de la cantidad que no se había logrado conseguir para garantizar agua en algún lugar de la mancha metropolitana del Alto y de repente de La Paz. Lo cierto es que queremos intentar explicar cuáles son los elementos que están condicionando eso. Ibar, muchísimas gracias, como siempre. Gracias, Omar, por la oportunidad. A ver, queremos entender, ¿qué es lo que... ¿Ha habido déficit hídrico en precipitaciones el año pasado o no? El año pasado no tanto, ¿no? Pero sí, este año sí. Está marcándose una temporada de el Niño. Ha estado marcando desde más o menos julio, ha estado habiendo una elevación de la temperatura superficial del mar. Sí. Y eso está afectando atípicamente al país. Hay zonas que gran parte del país está con condiciones más o menos normales de precipitación y hay zonas en tierras bajas que están con déficit de precipitación y lo mismo en el occidente del país. Cuando hablamos de déficit de precipitación, ¿se tiene alguna cuantificación de esto o no? Claro, a lo que nos referimos como normal es el periodo histórico, ¿no? El periodo histórico es para nosotros una condición normal. Por encima de eso o por debajo de eso se habla de déficit o superávit. Ahora, ¿qué influencia tiene el Niño? ¿Cómo influye en el tema de las precipitaciones el Niño? Lo que normalmente pasa con el evento ENSO se llama, es una oscilación térmica del sur en el Pacífico ecuatorial, ¿no? Y esta da lugar a que las corrientes que traen aire húmedo de la Amazonía y del Atlántico se van bloqueados a niveles de gran altitud. Entonces eso no deja que pase vapor de agua a toda la zona, a toda Sudamérica en realidad, y a partir de eso es que se producen estos déficits. Y en condición de el fenómeno El Niño, es frecuente observar esto, ¿no? Los vientos alisios recogen aire húmedo del Atlántico, por un lado, y por otro lado de la Amazonía. Tenemos una Amazonía con bastante presión antrópica, una deforestación extrema, eso también incide fuertemente en esto. Y ahora estamos viviendo un punto de inflexión muy fuerte en términos de impactos sobre los eventos de variabilidad climática. Esto debería ser cada 4, cada 5 años, fenómeno del Niño. Ahora será más frecuente, se hace más frecuente por un lado, y por el otro lado es que se hace más intenso. Ya. Ahora, dime una cosa, ¿cómo va a impactar en nuestro suministro de agua? Porque la gente dice, ok, el Niño tiene esas características, pero ¿cómo impacta esto en nuestro suministro de agua? Hay que ver un poco la evolución, ¿no? Tenemos ahorita, los pronósticos nos están marcando que el occidente y parte del oriente del país, especialmente el sur, y esto hay elevación de temperaturas normalmente en condición ENSO. Tenemos, por un lado, está exacerbando excesivamente incendios forestales, estamos viendo. Ya son cambios cualitativos en el comportamiento climático, ya no es fantasma, como diríamos, ¿no? Pero en este plano, hace 10 o 20 años, el primer informe decía, los primeros informes del IPCC, que es el grupo de expertos en cambio climático, decían que los cuerpos de agua en altura van a desaparecer. El deshielo glaciar algún momento va a elevar estos cuerpos de agua, pero con la elevación de la temperatura estos se van a evaporar. Y además, no solamente es el cambio climático, ¿no? Hay actividad antrópica que incide en que estos procesos se aceleren, ¿no? El lago Popó, por ejemplo, ya no hay lago Popó, se ha vuelto un bofedal, ¿no? Tenemos el lago Titicaca, está
reduciendo, ¿no?, su espejo de agua. Y esas lagunas glaciares, gran parte de las zonas glaciares están desapareciendo, precisamente porque ya no hay nuestro reservorio natural, que son los glaciares, ¿no? Y el aporte glaciar al suministro de agua potable también se ha reducido. Antes hablábamos de un 25, 24, en el último tiempo estamos hablando ya menos de 3% de aporte glaciar. Ahora, eventualmente en esta época del año yo recuerdo que suele llover, ¿no? Es decir, septiembre, caen nevadas, etcétera, Sí, etcétera. normalmente al final del invierno Sí. es que se producen las primeras precipitaciones que van a dar lugar a la primavera, ¿no? Y va a dar lugar también a un inicio a la época agrícola, ¿no? Sí. Las primeras lluvias aprovechan los agricultores para hacer su labranza, dejan que este periodo, en el caso del altiplano, el suelo encostra y mantiene la humedad bajo el suelo, y para la época de siembra, más o menos octubre, ya tendría que estar todo preparado y se puede sembrar, y vienen las otras lluvias para que dé inicio a la época de siembra principal, ¿no? Entonces, ¿tendríamos que estar preparados para un escenario adverso en este año? Es probable porque la tendencia está marcando eso, ¿no? Está marcando que normalmente los déficits suelen ser más marcados cuando hay fenómeno ENSO, ¿no? Pero en este caso el fenómeno ENSO no es tan fuerte, la elevación de la temperatura superficial del mar, como en otras oportunidades, pero el impacto está siendo fuerte igual. Nuestras represas aquí en La Paz, en las manchas urbanas, particularmente el Alto y La Paz, se alimentan sobre todo de precipitaciones. Gran parte. Las represas se alimentan de precipitaciones, cada vez menos aporte glaciar, por la reducción que produce la elevación de temperaturas. Además, no es solamente la elevación de temperatura, hay otros fenómenos físicos que se producen. Tenemos hielo sobre roca negra, ¿no? Las rocas negras son normalmente basálticas, absorben mayor cantidad de temperatura, de calor, ¿no? Ese calor hace que el hielo sobre una sartén empiece a derretirse mucho, acelera el proceso de derretimiento, ¿no? Y, o sea, ¿qué quiero decir con esto? Si la cosa sería que no hay mucha precipitación en este tiempo, que tendría que haber algún nivel de precipitación, ¿cuánto de porcentaje, digamos, significa del año la precipitación en este periodo? En este periodo, nosotros marcamos las precipitaciones en periodo seco y en el periodo húmedo, ¿no? Sí. Nosotros casi tenemos el 80% de la precipitación en verano, ¿no? En verano, que empieza desde la primavera, octubre, noviembre y enero loco, febrero poco, ¿no? O al revés, enero poco, febrero poco, es la tradición. Esa es la manifestación de nuestras precipitaciones, ¿no? No he hecho una desagregación así, nunca he hecho una desagregación por este periodo. En realidad nosotros estamos en un periodo intermedio, que es de la transición seca a la transición húmeda. Que hay niveles de precipitación que permiten que la vegetación vuelva a rebrotar, ¿no? Y esa es la característica propia de la primavera, ¿no? Ahora, tuvimos ya una crisis de agua el año 2016, ¿verdad? Sí. 2016, sí. ¿Tú crees que en función de estos indicadores, porque esto que estamos viviendo no es un incidente aislado, es un incidente que ya deberíamos haber considerado en términos de las acciones de los tomadores de decisiones? ¿Tú crees? Sí. En la época de la crisis del 2016 se han hecho grandes inversiones, ¿no? Se han mejorado las represas, se han aprovechado, se han hecho trasvases de cuenca para abastecer, para cubrir este déficit que hemos tenido, pero
en ese entonces la reacción ha sido muy tardía, ¿no? Ahora nuestros sistemas de alerta, nuestros pronósticos tienen que funcionar. Ya tenemos que empezar a manejar la eficiencia de consumo de agua, ¿no? Ese es un elemento. Personalmente, no creo que lleguemos a la situación del 2016, pero es probable, hay que ver la tendencia que vamos a seguir, ¿no? Los pronósticos nos están marcando que hay déficit, pero ¿hasta dónde dura este déficit, no? Sin embargo, creo que también es el momento de que los pobladores asumamos también algunas responsabilidades frente a esto. Indudablemente. Nuestra responsabilidad es dosificar nuestro consumo de agua, ¿no? ¿Tú crees que en ese plano el Estado hace lo suficiente como para concientizar? Es decir, tanto no solo el Estado central, cuando me refiero al Estado no quiero hablar solo del gobierno, sino también aquí tienen que tener cartas en el asunto las gobernaciones y las propias alcaldías. En realidad el Estado es desconcentrado y alcaldías, gobernación, ya tienen que ir tomando las acciones previstas, ¿no? La logística para enfrentar un déficit marcado, tal vez racionalizar en alguna medida el consumo. Tenemos que ya tomar medidas, ¿no? Para no llegar a una fase crítica. Ahora, ¿este niño no solo va a impactar esta parte, va a impactar también la parte del verano? El niño normalmente tiene un efecto climático sobre todo el planeta, Omar. Es probable, hay que ver la tendencia cuál es. Ahorita los pronósticos están marcando la parte central. Hay puntos que están con precipitaciones encima de lo normal, sí. Y la parte occidental, la parte sur y la parte del Chaco están con un déficit marcado, ¿no? Y esto está exacerbando incendios forestales muy terribles, ¿no? Y eso significa más emisiones, y eso significa mayor impacto, ¿no? Entonces estamos reduciendo los sumideros de carbono y las emisiones globales están aumentando más, ¿no? O sea que el problema en realidad no es tan simple como vemos, sino tiene una condición múltiple. Así es, Omar. El clima es complejo, ¿no? Tiene un comportamiento multivariado, ¿no? Pero no podemos desagregarlo del cambio climático. No, indudablemente. Los eventos de variabilidad se agudizan tanto en impacto como en nivel de intensidad, precisamente por el cambio climático. El fenómeno del Niño es elevación de la temperatura, está marcado por el índice de elevación de la temperatura a nivel del Pacífico ecuatorial. Y esta elevación de la zona, estamos también viviendo en el Atlántico una serie de episodios de tormentas tropicales, ¿no? Huracanes y cosas. Y suele darse que como este fenómeno del Niño, hay 14 fenómenos en todo el planeta. Y esto tiene incidencia, están acoplados unos con otros y que dan lugar realmente un balance muy inesperado, digamos, a nivel de impacto, ¿no? Por último, ¿tú crees que este año en diferentes partes de nuestro planeta se han roto récords de temperatura? ¿Tú crees que en nuestro país tengamos también condiciones así de altas temperaturas? Normalmente el Niño nos marca una subida hasta de 2 grados, ¿no? Estacionalmente, hasta de 2 grados centígrados la temperatura. Y eso es lo que nos ha marcado la desaparición del Chacaltaya, la temprana desaparición, porque las proyecciones eran para más, ¿no? Pero han habido fenómenos ENSO muy marcados con elevación alta de la temperatura, y eso ha acelerado el proceso de retroceso, ¿no? Qué terrible. Bueno, lo que queda es ser un poco más ahorrativos en agua, entonces. Indudablemente. Sí. Muchísimas gracias, Ibar, como siempre. No, muchas gracias a vos, Omar. Muchísimas gracias. El ingeniero Ibar Arana, experto en cambio climático.